Hola amigos y amigas, una vez más bienvenidos a nuestro podcast de Imagen Bautista, donde hablamos de libros, teología y otros muebles que están por ahí dando vuelta en la casa y que estamos tratando de acomodar entre todos. Estamos acá nuevamente con mis hermanos y amigos, cuates, avales no pide préstamo. No en esta El, fecha. no en esta No, fecha, menos, menos compre en oro, cuarentena. no, compre oro y arranque, no sé, haga algo. Bien, estamos con mi hermano Franco. ¿Cómo está Franco? Aquí contento, una vez más. Ansioso un poco para poder contar de este libro que tengo en mis manos. Así es, Franco va a ser el que va a estar a cargo de compartir un libro y también en la otra esquina tenemos al pastor Daniel Valladares. ¿Cómo está ahí, pastor Daniel? Bien, bien, aquí estamos. Tranquilo, no ansioso como el Franco, pero con ganas de escuchar qué nos va a contar sobre este libro. Así es. Vamos a seguir un poco con la temática de la teología del pacto y en esta ocasión tenemos... ¿Qué libro podrías compartir? Nos va a compartir hoy día Franco. El título del libro es Desde el huerto del Edén hasta la gloria del cielo. Ah, perfecto. Así ¿Tiene es. que ver con teología del pacto? Efectivamente, pero es un Ahí. poquito más ligero, digamos, que el que escuchamos de Pascal. Ah, perfecto. Ya, ok. Sí, le tengo un cariño especial a este libro porque podríamos decir que es el primer libro que leí que trata sobre teología del pacto desde una perspectiva bautista. Ah, mira. Ya, o sea, sería recomendable dentro de los libros que hay de teología del pacto disponible por ahora en español. Así es, sobre todo para introducirse, para empezar a leer y empezar a pensar. Entonces, antes de entrar al libro en sí y del autor, podríamos decir que recomendarías que la persona partiera con este y después con el de Pascal. Sí, si es una persona que nunca ha tenido algún tipo de acercamiento con teología del pacto, yo le recomendaría que leyera este libro primero. Perfecto. Para hacerse una idea, bueno, ahí voy a contar, pero como un panorama más general. Ok. Es como cuando estudian panorama de la Biblia en cursos como el Moclam de los hermanos anglicanos. Uh-huh. Es como esta misma idea de ver un panorama bien general, pero ya con estas luces y Detalles. cosillas de la teología del pacto ya desde una perspectiva más bautista. Perfecto. Claro, la diferencia yo creo que es que el de Pascal es más histórico, como bien vimos, y este es más bíblico, o sea, más teología bíblica que histórica. Así es, Ah, distinto, perfecto. pastor. Bien, entonces, ¿podrías introducirnos primero con el autor? Claro que sí, el autor de este libro se llama James E. Williamson. Es un pastor norteamericano que ahí por el 2012 estaba trabajando en Zambia, en el Lusaka Ministerial College. De hecho fundaron ahí un seminario para pastores porque el ministerio en el cual él trabaja como misionero es un ministerio que se dedica a llegar a los lugares donde está la plantación y capacitar a las mismas personas del lugar para que sean ancianos y pastores de las iglesias. ¿Sabes qué me Como para suena? entregarle a ellos las herramientas. Me suena ese, creo que ese seminario me parece que lo tengo como amigo en Facebook. ¿Sabes qué? Me parece que ellos trabajan con un pastor bautista también bien conocido que se llama Conrad Mbewe. Es muy probable, porque allí es bien fuerte la confraternidad bautista Sí, reformada. y sabes que cuando muestran, uno dice, África, y sabes que cuando muestran el seminario, la sala llena. Son máquinas, loco. Sí, Perdón la expresión, y, pero son máquinas. y Tradúcenos no, Han valorado máquinas, por favor. ¿Ah? Tradúcenos máquinas, por favor. Son secos los aplicado. compadres, son sí aplicados y como que Sí, aman la posibilidad de acceder a buena teología, a buena sí, enseñanza bíblica. yo estoy seguro, busquen al pastor Conrad Mbewe, se escribe parte con M, M-B-E-W-E, Conrad Mbewe, y él es el director también de ese seminario ahora, creo. Y él es africano y es pastor, y es bautista. Buena,
Sí, es muy Oye, probable un porque detalle, por lo que estuve... solo un detalle, Dale, no. perdón, solo un detalle, es J.R. Williamson. No, J.I. Yo me equivoqué en los apuntes. Ah, Eso, J.R., sí, perdón. sí, porque el Sí, J.I. J.I. Williamson Williamson es es el de la presbiteriano. confesión. Sí, sí, sí. Es el de la confesión. J.R. Williamson. Gracias, Carlos. Que de Sí, hecho, sí, sí. me acordé porque hay personas que lo han confundido y han dicho Sí. cómo. Tiene la Se confesión de hizo Westminster bautista. o se hizo presbiteriano, sí, depende de O quién se leyó. hizo, claro. Depende cuál hayan leído primero. Claro, claro. Oye, Bueno, ¿y este hermano de qué asociación de autistas son? ¿No sabes? No, la verdad es que estuve tratando de investigar más de él y no hay muchos registros desde 2013 a la fecha. Él parece que volvió a Estados Unidos con su familia y está trabajando allí. Ya no está en Zambia. Ah, sí, porque el libro tiene su añito. Sí, ya este libro tiene hartos años. Ya, entonces si pudieras darnos algún otro detalle con respecto a más o menos cuál es el propósito del libro y sus partes, algo de su contenido. Y mira, el tema a mí me gusta el subtítulo que tiene, porque como que te deja en claro cuál es la intención del libro. El subtítulo dice: la salvación de Dios desplegada por medio de los pactos. Ah, claro. Una de las cosas que hace la teología del pacto, como ya conversábamos en el podcast anterior, es que nos ayuda a comprender que el relato bíblico desde Génesis hasta Apocalipsis, que de hecho a eso apunta un poco el título de este libro, es un solo plan, un solo pueblo y un solo autor y redentor de ese pueblo. Y por eso la relevancia, yo creo, de no solo de este libro, sino que de empezar a conocer esta perspectiva o esta forma de leer la Biblia, Claro. porque nos ayuda a ver cómo Dios es soberano a lo largo de toda la historia de la humanidad, desde que el hombre fue creado hasta nuestros tiempos y hasta que Él venga por su iglesia. No hay plan B. No hay plan B, exacto. Lo siento. solo un plan A y completo, Solo toda la un Biblia. gran plan A, exacto. Sí, Perfecto. hermoso. Yo no sé si si tú, Daniel, con respecto a cuando tú descubriste la temática de la teología del pacto, ¿qué te pareció? No, me pareció que tenía mucho sentido y que, bueno, tiene una conexión muy buena e interesante porque te hace volcarte en toda la escritura, porque al final hace, como decía Franco, una sola historia, y esta sola historia está completamente conectada. Todos los pactos están conectados, toda la historia está conectada. Así que fue un descubrimiento maravilloso, yo diría, y fue volver igual un poco a las raíces de nuestros primeros hermanos bautistas. Como dicen hay autores que dicen nuestros antepasados bautistas. Claro. Nuestros padres, dicen nuestros algunos, padres, sí, algunos sí, es verdad. Aunque a algunos no les guste. Claro, depende de lo que se quiera decir. Claro. ¿Podrías también decirnos de qué las divisiones más o menos Las del divisiones, sí. Sí, este libro está escrito en 15 capítulos. Los primeros 2 capítulos, más o menos el autor lo que hace es explicar qué es la teología del pacto, como para dar un contexto, y explicar el por qué él quiere imbuirse en esto de la teología del pacto y empezar a mirar los pactos de Dios y cómo la salvación se empieza a desplegar allí. Y de algún modo muestra esta idea que presentan nuestros ancestros, como ya decíamos, de los pasos progresivos del plan de salvación de Dios. Después de estos 2 capítulos vienen los capítulos que vienen, que son 13, en los cuales lo que hace el autor es ir abordando la temática con ciertos eslabones, digamos, que son los pactos principalmente con Noé, con Abraham, con Moisés, con David y finalmente con Cristo. Y previo a eso, lo que hace es mostrar por qué el hombre necesita redención. Entonces presenta aquello que es conocido como el pacto de obras
y cómo Adán rompe este pacto en el cual fue puesto para probar su condición delante de Dios. Una pregunta, ¿no está la promesa del nuevo pacto de Jeremías ahí o sí? No. No lo aborda. La menciona, pero no tan excelentemente como la exégesis que ya nos mostraste en el libro de Sam Waldron. Ajá, claro, sí, Sam Waldron. La menciona, pero aquí lo que hace es más ir en sí por cada uno de los pactos y ir mostrando cómo cada uno añade algo hasta ser perfecto en Jesucristo. Uh-huh. De hecho, esta frase que está en la confesión se puede ver al leer este libro, se puede empezar a sentir en este libro. En el párrafo 3 del capítulo 7 de la confesión de 1689, los firmantes escribieron: este pacto se revela en el Evangelio, en primer lugar a Adán, en la promesa de salvación a través de la simiente de la mujer, y luego dice mediante pasos adicionales, hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Testamento, y tiene su fundamento en aquella transacción federal y eterna que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los escogidos. Entonces, esa es como la división del libro. Va mostrando progresivamente cómo las bendiciones se van añadiendo hasta el pleno cumplimiento en Jesucristo, pero lo curioso y lo interesante de este libro es que también va mostrando aquellas cosas que ya van quedando atrás o van quedando obsoletas, digamos. Y usa una ilustración muy buena que yo creo que la hizo pensando en cuando Pablo dice ¿para qué sirve la ley? ¿Cierto? Y él dice que es como aquella cuidadora del niño que lo guía mientras va creciendo, ¿cierto? Él dice precisamente que hace esta analogía con un niño que es heredero de un rey que falleció, pero por ser niño todavía no tiene las capacidades de dirigir el reino y de distribuir de manera justa y sabia aquellas cosas que su padre le heredó. Por lo tanto, debe tener un tutor que ejerce como rey siempre dependiendo y sabiendo que él no es el rey, sino que es aquel que está al cuidado del verdadero heredero. Entonces, haciendo esta analogía, también aquí Williamson nos va mostrando cómo el bebé de la salvación o de la redención va creciendo y va adquiriendo nuevas riquezas y va dejando otras que ya no sirven. O también usa una analogía con una construcción, donde el edificio va creciendo y al principio, mientras va siendo construido, tiene mucho andamio, muchas cosas que lo van sujetando, pero ya cuando está el edificio finalizado con todos los materiales, todo esto andamio y sujetadores se quitan para poder visualizar el esplendor y la belleza del edificio completo. Bueno, excelente. Sí, es notable. Ahora, mira, con respecto a lo que tú citaste del capítulo 7 de la confesión, ¿podrías decirnos más o menos qué es lo que quiere decir cuando habla de, en algunos lo traducen como pasos adicionales o pasos consecutivos? ¿Qué quiere decir más o menos eso para nuestro oyente? Sí, tiene que ver con que son es como los eslabones de una cadena, o más bien como los peldaños de una escalera. Perfecto. En los cuales, a medida que uno va subiendo la escalera, va yendo en dirección de el piso final, digamos, del último peldaño, que en realidad cumple todo lo que se espera o aquello que fue prometido. Entonces son la promesa y los pasos intermedios hasta el pacto prometido, digamos. Como dice, como el libro de Renihan, que dice de la sombra a la sustancia. Claro. Que cada uno de esos pactos también mostraban un poco. Luz. Exacto. Para llegar es lo que esperamos comentar algún día también. Sí, pues demás que sí. Hermoso.
Sí, Pronto, pronto. Eso. no cambie de canal. No sé si tú, Daniel, tienes alguna acotación que dar o alguna pregunta para Franco. No, en esta ocasión no se me ocurre ninguna, solo la idea de que la revelación progresiva es algo muy fuerte en la teología del pacto bautista, que como bien dijo, la escalera puede verse como una cadena. A mí me gusta explicarlo también como esas luces que van prendiéndose de a poco, que tienen un nombre, no me acuerdo el nombre, que va como iluminando de a poquito la habitación, Ah, ok. va como iluminándose de a poco, entonces así es la revelación progresiva. Asimismo el tema de los pactos va atrayendo cada pacto luz, luz, luz sobre a lo que se refiere, que es finalmente Cristo, que Ah, todos ok. apuntan a Cristo, todos van Sí. enfocados a Cristo. Oye, yo no sé si este libro, una pregunta, si es que lo contiene, me la responde nomás. ¿Toca la temática de que el pacto con David tiene un aspecto condicional? Sí, de hecho eso es también fundamental perdón, es fundamental en la teología del pacto bautista. Mm, Eh, Todos los pactos del Antiguo Testamento, o todos los pactos anteriores al Nuevo Pacto, tienen una cláusula o tienen un aspecto condicional. Y bueno, aquí el autor también lo menciona. De hecho, los más claros y evidentes son los pactos, el pacto mosaico, por ejemplo. mm, Pero todos tienen un aspecto condicional. De hecho, el pacto de la circuncisión, que es el pacto con Abraham, tiene su nombre porque aquel que no era circuncidado no era parte del pacto. Por claro. lo tanto, tenía una condición, digamos, de entrada. Algo que Al cumplir igual que para poder estar y permanecer en el pacto. claro, al igual que el mosaico sobre todo. Claro, Sí, obediencia sí. a Es la por ley. eso que muchos, es por eso que los bautistas se oponían a ver el pacto con Moisés como parte del pacto de la gracia, como incluso como administración del pacto de la gracia, a pesar de que sabemos de que los pactos son unilaterales, no es un acuerdo, Así es. son unilaterales por parte de Dios y en cierta forma sí son de gracia porque no nos lo debe, no es algo que nosotros estemos, que Él nos deba porque somos tan bonitos, tan buenos, sino que lo Ah, hizo no por bonito ya. claro, lo hizo, lo hizo en forma condescendiente, para condescender Claro, con nosotros. efectivamente. Perdón, Sí. ¿iba a decir algo, Daniel? No, no, nada, era solo un comentario, una broma. Ah, ahora, Franco, ¿qué conclusiones y aplicaciones tú encontraste rescatables en el libro? Ninguno. Ah, Nah. no lo comprendes. No, No, no lo lea, no lo compre, ¿no? no, no, mira, cosas que me hicieron pensar mucho es reforzar lo que ya veíamos con el libro de Pascal, reforzar esta idea de mantener la pureza en la iglesia. Él dice y hace esta comparativa de... ah, es muy gracioso porque se nota ahí lo gringo que es. De la empresa que tiene una sucursal o una oficina central y una sucursal, ¿ya? Y la empresa por lo general procura que la sucursal sea una réplica o algo que represente de manera lo más perfecta posible a la oficina central. Claro. Y él decía ahí, una oficina que está muy lejos de la oficina central puede relajarse y empezar a romper con las características normativas de la empresa, pero a la hora que llegue un inspector de la oficina central, él Se van a puede tener que incluso poner, cerrar esta oficina. claro. Mm. Por lo tanto, con la iglesia, dice Williamson, es mucho más trascendente y perjudicial el que nosotros relajemos la norma y el estándar de la iglesia. Entonces hace esta dinámica entre la iglesia invisible, universal, aquella que es expresada en la escritura y que tiene ciertos estándares, y la iglesia local o la iglesia visible. Y dice la iglesia visible porque es miembro del pacto de gracia, miembro del nuevo pacto,
debe procurar mantenerse santa, fiel, pura, como un reflejo de la iglesia invisible. Sí, un comentario sobre eso. Dale. Un comentario sobre eso es que entonces Williamson sigue obviamente la Confesión 1689 que hace esa distinción, ¿no? Efectivamente. Sí, digo esto porque hay algunos bautistas o líneas bautistas que rechazan un poco esa distinción. La ven como ajena a la teología bautista. Así es. Lo he leído por ahí. Uh-huh. No, Williamson sigue la confesión, o sea, es reformado, es bautista reformado de confesión, y él no tiene problema con el uso de estos conceptos, digamos, porque son de la confesión, pues. Él lo ve en la confesión, pero también lo ve en la Biblia. O sea, hay una expresión visible en el contexto que cada uno de nosotros vive de la Iglesia de Cristo, así como también hay una expresión de la iglesia invisible que nos une a todos, desde y lo dice la confesión hasta ahora. De hecho, lo dice la confesión, dice que puede llamarse invisible. Y ahí en el primer punto del capítulo 26, donde dice de que reúne a todo el número completo de electos que han sido, son y serán, etcétera, reunidos en Cristo. Claramente ahí está expresado. Sí, claro, sí. Solo introducía el problema porque igual hay algunos, por ejemplo, que pueden adherirse a la anterior, que es la 1644, y claro, es decir que no está esa concepción, entonces es algo más diferente a los bautistas más anteriores, etc. Sí, siempre van a haber ese tipo de diálogos, creo yo, de dificultades, pero en última instancia podríamos decir a esa objeción que había muchos hijos o nietos de los firmantes de 1644, incluso pastores que estuvieron en 1644 que también estuvieron en 1689. Entonces, para ellos no era ajeno el pensamiento, solo que no sintieron necesario incluirlo en 1644. Claro. Otra de las cosas que también me gusta de las conclusiones prácticas que llega es que él dice: lo que nos espera es mucho mejor de lo que se nos dio en Edén, precisamente por esta progresividad del relato, de cómo Dios va redimiendo al hombre. Y tenemos un mejor sumo sacerdote, tenemos un mejor pastor, y seguramente tendremos una mejor habitación o un mejor lugar donde estar con él. Toma. Entonces dice: un cielo más amplio, un cielo más bello, un cielo mejor. Y al mismo tiempo, sí, no, pero lo equilibra muy bien, porque dice y al mismo tiempo gozo y temor. Porque dice, y recuerdo que al parecer esto lo he citado otras veces, pero él dice: gozo porque hemos alcanzado una salvación inmensa, pero temor porque vemos que esa salvación costó la sangre y la vida del Señor Jesucristo. Entonces, como ese equilibrio entre la alegría de ser salvos, pero esa reverencia y temor de saber cuál fue el costo de nuestra redención. Bueno, Apocalipsis lo revela tal cual. Así es. Qué buena, qué buen libro. Bueno, totalmente recomendable entonces. No sé si tiene alguna otra acotación, Daniel. O sea, se me viene a la mente, en verdad, preguntas como si esta es, por ejemplo, la teología que Williamson enseña y que bautistas creyeron, ¿por qué muchas de las iglesias bautistas que tenemos hoy, por ejemplo, son dispensacionales? O sea, una pregunta que se me viene un poco. Sí, bueno, dentro de las conclusiones que yo puse, precisamente un poco pensando en esa misma lógica, es que una de las cosas buenas que tiene tener esta literatura es que podemos darnos cuenta que hay más que el dispensacionalismo, por un lado. Y por otro lado, a la pregunta precisamente es porque en los procesos históricos teológicos hubieron variaciones y se fueron mezclando conceptos y abandonando otras posturas. Se radicalizaron, digamos, pensamientos. Una de las cosas fantásticas que tiene
Y por eso también era lo del cielo amplio, que tiene la teología del pacto, es la universalidad, o como algunos también le dicen, es la catolicidad, que es esta capacidad de sentirme y saberme hermano de los presbiterianos, de los anglicanos, de todos nuestros hermanos que creen en Jesucristo como Señor, Salvador, como Rey verdadero. Y precisamente lo que hace otras perspectivas es radicalizarse hacia el otro lado y producir ciertas posturas que tienden a alejarnos y a hacernos exclusivos en algunos lados. Entonces, si a la pregunta, creo que en este momento no tengo una respuesta definitiva, no sé si ahí tú me podrías ayudar, Daniel, también, pero creo que tiene que ver con eso, con que en los procesos teológicos que se vivieron y en respuesta a otros movimientos se afirmó una postura, y es la postura que llegó aquí a nuestro país y se enseñó por tiempo y la repetimos sin reflexionarla más allá de lo que se nos decía. De hecho, yo he conversado este tema de la teología del pacto con mis papás y ellos me dicen, porque lo ven y lo ven en la Biblia, pues, o sea, lo ven como claro en la Biblia, y dicen, pero ¿por qué a nosotros nos enseñaron algo tan diferente? Bueno, Algo, el algo que libro, hace una... perdón, el libro de que estuvimos hablando en el segundo capítulo toca esa temática, de cómo se fue abandonando, haciendo cada vez más laxa las posturas y dejando, bueno, al final como para evitar como pisar otras creencias y ser un poco más inclusivo. Y bueno, y toda una historia también de cómo se fueron desarrollando también las misiones. Eso también trajo consecuencias de ser más laxo. Ya, chuta, Daniel, la No, última. solo pensaba que, claro, no tengo una respuesta definitiva, pero sí hay algunas pistas que uno puede quizás pensar, que una es la que decía el Carlos, que la idea de que se fue diluyendo esta teología del pacto bautista y entraron otras teologías, obviamente, que dieron una explicación, o sí, una explicación completa de la Biblia desde otra perspectiva. Y eso se fue traspasando, digamos, a generaciones, a la Iglesia Bautista en Chile, y así pasó. Bueno, eso es para otro tema. Yo creo que también podríamos conversar un poco de eso, qué fue lo que fue pasando en los tiempos con las convicciones teológicas. Muchas gracias, Franco. Gracias por tu aporte, por tu lectura, por tu esfuerzo, por haber leído este libro y compartirlo. La verdad que también, una vez más, algo fascinante, delicioso. Sí. ¿Puedo hacer unas recomendaciones finales? Sí, dale. Sí, igual que la vez anterior que me tocó, me gustaría también que pudieran contrastar pensamientos y bueno, está dentro de los libros que pueden buscar, las dogmáticas de Babin, que tienen una perspectiva más paido-bautista o presbiteriana, la sistemática de Berkov. Y por el otro lado, para reforzar también o revisar más de la línea de la teología del pacto bautista, bueno, en nuestra página, como que ya les dijo Carlos en el episodio anterior, pero también hay una página muy buena que se ha dedicado a hacer recopilación y traducción de esta temática, que es Federalismo 1689 Español. Pueden buscarla en Facebook y lo van a encontrar. Y bueno, libros de autores como Jeffrey Johnson, como ya dijeron, Sam Renihan y así. Ahí pueden ir navegando y zambulléndose en estos libros y referencias que hay. Y en la Biblia, sobre todo en la Biblia. Sin duda. Bien. Muchas gracias por estar con nosotros en este nuevo podcast. Y pueden seguirnos en lo otro. Y recuerden que si quieren que los nombremos, que le mandemos algún saludo o alguna recomendación del podcast o alguna crítica para poder hacerlo mejor, estamos abiertos. Pueden escribirnos a nuestra página de Facebook de Imagen Bautista y también visítenos y denle like también para saber de ustedes. Así que ya, chiquillos, despídanse. Bien, nos vemos, chicos, para la próxima ocasión y gracias por acompañarnos una vez más para seguir conversando acerca de libros. Así es, nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por su acompañamiento y oraciones, que también son siempre necesarias.
Muchas gracias por acompañarnos y disculpen a mi perro que está ladrando en el fondo, pero es la única pieza donde puedo grabar. Nos vemos, cuídense mucho, chao. Chao. Chao.